eh, ¿podíamos identificar un tiempo específico de que hasta dónde será este principio de dolores, o si ya estamos viviendo, o si ya pasamos el principio de dolores? Bueno, yo considero que ese principio de dolores da una indicación bien clara de que van a haber dolores más fuertes todavía. Como en otro lugar que dice como los dolores a la mujer que está de parto. A mí me parece que eso encaja claramente en lo que dice el versículo anterior, los tumultos de guerra, enfermedades, hambres, que se van a ir incrementando a medida que nosotros vamos llegando al fin del tiempo y que van a ser cada vez más extensos, más como dijo el profesor Delgado, que van a cambiar la cultura y la forma en que vivimos y nos comportamos, porque anteriormente, antes del COVID-19, actuábamos de una manera, ahora vamos a ser más reservados incluso en hasta cómo saludamos a la gente y cómo nos acercamos a la gente y a qué lugares vamos también, nos vamos a cuidar. Yo pienso que todo esto que dice ahí, que son principios de dolores, tiene que ver con el final del tiempo, pero no el final, sino el comienzo del fin del fin. Y que esto que estamos viendo, el COVID-19 y otras cosas que vendrán, son los principios de dolores para prepararnos para lo más grande, que es cuando vengan las 7 plagas. Yo lo veo desde ese punto de vista. No sé qué dice Delgado. Recuerden que hay un proceso gradual en el que las fuerzas del mal van operando. Y hay un punto en el que apenas comienzan a actuar. Y los eventos que ponen en marcha no son más que presagios de otras cosas mayores. Como la destrucción misma de Jerusalén pasó a ser un presagio o una tipificación de la catástrofe final o la hecatombe última, cuando el fin del mundo finalmente ocurra. Por consiguiente, los principios de dolores preceden históricamente a la destrucción de Jerusalén, con muchos terremotos que hubieron, muchas conmociones sociales, muchos levantamientos políticos, grandes hambrunas, enfermedades y persecución de la iglesia también. Persecución que ya para ese entonces estaba activándose de parte del Imperio Romano y que finalmente dieron como resultado una señal para los cristianos salir de Roma en el 66 y que jamás regresaron y ningún cristiano terminó pereciendo en el 70 cuando los romanos volvieron y finalmente conquistaron a Judá, a Jerusalén. Lo mismo ocurre con el tiempo que media entre la destrucción de Jerusalén, que representa la destrucción del mundo, y el tiempo del fin. El mal va en incremento y estamos entrando en un periodo en el que Dios le está permitiendo un mayor espacio de operación a la fuerza del mal, producto precisamente de un distanciamiento cada vez más marcado entre la humanidad y Dios. De manera que la fuerza de la operación, la fuerza de operación que tienen las fuerzas del mal ahora, no son más que el grito desesperado de Dios diciéndole a la gente: despierten, van rumbo a la dirección equivocada. No es por esa dirección. Y esto realmente es parte de un proceso disciplinario en el que Dios, si bien no lo causa, asume una responsabilidad al permitirlo, porque vio que venía, finalmente llegó, y a muchos le tomó desprevenido por tener un nivel de autoconfianza demasiado alto y por temperamento característico de algunos líderes, pero que al fin y al cabo nosotros veíamos que esto se estaba moviendo y sentíamos que en cualquier momento nos iba a tocar a nosotros. Pienso que los principios de dolores no son más que los anuncios previos a las crisis que realmente van a aplastar la raza humana si no se entregan. Mira, aquí tengo, Freddy, una pregunta que nos genera una persona, Nelly, mi cuñada, y luego entonces quiero entrar un poquito al verso 29 allí. Pero mira, aquí dice, Elvis, mi tío me envió un video de una niña que dice que fue al cielo y decía que el 21 de abril no salgan porque los que salgan van a morir de una enfermedad peor. ¿Y qué pueden decir los pastores de esto? O sea, este video se está haciendo viral y hay mucha gente que está mirando este video y está asustada que el 21 no puede salir porque va a morir de una enfermedad peor, una niña que fue al cielo y recibió eso. Yo sé que estamos hablando de Mateo 24, pero este video está viral y entonces nos lo colocan aquí. No quiero dejarlo pasar por alto, pastores. Bueno, los que crean eso que nos hagan el día 21, yo seguiré mi vida como de costumbre. Bueno, yo pienso que el 21, antes de salir, si salimos, habrá que recordar la predicción, pero no vamos a ser ligeros ni
ni muy autosuficiente diciendo eso es una falsa profecía. No, seguro que no. Hay un despertar de impresiones religiosas y de revelaciones que se mueven en toda dirección. Yo solo quiero llamar al sentido común. Por ejemplo, noten que esta enfermedad, letal como es, de hecho no es una de las más letales tampoco, porque se estima el que flu mata más gente. Un 77% de las personas que serán infectadas, un 85% sobrevivirá a ella. Es un % mínimo el que está siendo afectado, y aún dentro de los que son afectados está siendo muy selectivo con personas mayores, y aún personas mayores de 90 años han sobrevivido a ella. Otros la han experimentado de manera asintomática, y también otros que ya son jóvenes pero que tienen otras condiciones de salud han muerto precisamente porque se combinó con eso, o eran asmáticos, o eran diabéticos, o así sucesivamente. Yo quiero decirle que observen el patrón de esta enfermedad, de esta pandemia. No surgió de la noche a la mañana. No creo que el 21, de aquí a 2 días, surja algo peor que esto y alcance mayor magnitud para que sea un sustituto del COVID para acabar con mi vida. Usemos el sentido común. Las cosas no ocurren de la noche a la mañana, porque en definitiva, aún lo malo que está ocurriendo, ocurre porque Dios lo filtra. Ocurre de la manera que Dios permite que ocurra. Como la historia de Job. Bueno, veíaslo tú. Satanás le dice, quítale esto. Dice, no, yo no, hazlo tú. Tú eres el que hace el mal. Yo lo que voy a hacer es mi parte, asumir mi responsabilidad como siempre. Voy a permitir que eso ocurra. Luego entonces Dios envió una salida, que no vino a través de los amigos de Job, sino a través de su autorrevelación a Job a partir del capítulo 38. Que termina Job diciendo, yo pensaba que te conocí, pero realmente es ahora que yo te conozco. Entonces, usemos el sentido común. Las cosas no ocurren de la noche a la mañana. No ocurren de golpe, no caen del cielo, y ya están aquí. Todo tiene una forma de surgir y una dinámica para llegar a ser. Y quería mencionar... sí, adelante, pastor. Sí, quería mencionar también que, como dijo Delgado, ¿verdad? Esta no es ni siquiera la pandemia más grave que ha habido. Mirando las estadísticas, todos los años tenemos lo que se conoce como el famoso flu, que todos los años cobra solo en Estados Unidos la vida de 640,000 americanos, todos los años, aún con todo y que se ponen vacunas y cosas, que eso es mucho más de lo que han muerto por el COVID en el mundo. Todos los años mueren solamente en el mundo, en Estados Unidos, perdón, solamente en Estados Unidos, todos los años mueren 2 millones de personas por enfermedades del corazón, todo lo que tiene que ver. Eso es más que una pandemia, hermano, pero de eso no se habla. Ahora, fíjense ustedes, o sea, son mucha la gente que mueren por otras cosas. Yo sí creo que hay que cuidarse, no estoy diciendo que uno no debe cuidarse de la pandemia, pero también esta situación del COVID ha recibido, yo pienso que más propaganda que muchas otras enfermedades que han ocurrido en el mundo. No sé qué ustedes piensan. Sí. Ahora, mira qué interesante. Volviendo a Mateo 24, habla aquí en el verso 29, inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Héctor, amplíame un poco más, aclárame aquí. ¿Qué es lo que Cristo está planteando? Porque ya hablamos de la peste, hablamos de las preguntas que Cristo responde con Mateo 24, el contexto que está escrito en Mateo 24, el contexto que los discípulos veían, cómo nosotros también lo entendemos. Ahora vamos a avanzar un poco más, que hay que predicar una responsabilidad. Ya hablamos de eso. Entonces, vamos a entrarnos ahora en un terreno un poquito más. ¿De qué está hablando Cristo aquí, Héctor? Ok, bueno, en el verso 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, está haciendo referencia a la gran tribulación que él predijo en el verso 21. En el verso 20, después que Cristo dijo, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, una declaración que se aplica de manera muy especial a los cristianos que vivirían en el tiempo previo a la destrucción de Jerusalén, y que en principio sigue siendo válido para nosotros, porque si hemos de afrontar una persecución, lo que menos quisiéramos, ya que la vamos a afrontar, es que sea en un crudo infierno y que sea en el día de reposo, que es tan importante para nosotros. Por consiguiente, sigue siendo válido. Cristo entonces dijo, porque habrá entonces, hay esa declaración entonces, ese término griego,
porque habrá entonces en forma particular, es un término que introduce no lo que va a ocurrir en forma cronológica de manera inmediata, sino lo que sigue en el tiempo. Cristo ahora pasa de lo local y geográfico con Israel y la destrucción de Jerusalén, pasa a lo universal y a lo que tiene que ver con los escogidos. Lo que sigue después de la destrucción de Jerusalén. Entonces Cristo penetra ahora los años oscuros que la iglesia viviría, cuando la iglesia asumiría el control del poder político y lo utilizaría para entonces imponer sus dogmas y creencias contra los disidentes o llamados herejes. Como dice el deseado de toda la gente, ante los ojos de Cristo estaban abiertos siglos oscuros de lágrimas y sangre. Si Jesús hubiese descrito ante los discípulos el futuro como él lo veía, eso hubiese aplastado la fe de los discípulos. Cristo entonces en una rápida pincelada pasó esos eventos y lo describió de esa manera. De manera que Cristo entonces, cronológicamente hablando, después de esa gran tribulación que fueron los años oscuros, y posteriormente cuando esta gran tribulación llegó a su final, porque aquí mismo dice que si aquellos días no fueran acortados, nadie se hubiese salvado. De manera que Jesús no está hablando del acortamiento del tiempo per se, sino del tiempo de persecución, que para 1798, con la herida que recibió el poder papal, que era el poder religioso que movía el impulso persecutorio contra los disidentes o los cristianos que no veían la cosa como ellos la veían, entonces ese impulso persecutorio se pierde. Ahora pierde la capacidad de incidir en el poder político para perseguir a quienes se le oponen. Entonces Cristo dice, después de la tribulación de esos días, el sol se oscurece. Y con eso Cristo coloca sus pies en el año 1833. Las estrellas caen, con la caída de las estrellas, el oscurecimiento del sol, 1780, perdón, ¿verdad? 1780, porque 1755 es el gran terremoto que él aquí no menciona. Pero el oscurecimiento del sol, el oscurecimiento de la luna y la caída de las estrellas van entre 1780 y 1833. Después de la tribulación de esos días, entonces, Cristo viene. Lo que nos depara del tiempo de la venida de Cristo es un periodo que media entre lo que ocurrió en el siglo XVIII a finales y lo que nos espera ahora en relación a que Cristo venga. Pastor Canales, yo sé que tú vas, Freddy, con otra, pero en esa misma línea, Pastor Canales, lo que acaba de describir Héctor en el verso 29, ¿pudiera entenderse esto también en relación a la profecía de los 1260 días proféticos? Definitivamente, fue lo que entiendo yo del profesor Delgado dijo cuando habló de 1798, el tiempo de supremacía papal, los 1260 años, concluyen ahí, y luego de eso dice que después de que concluyera ese periodo iba a verse esas señales. Interesantemente, en el 1798, cuando el papado recibe la herida, ¿verdad? Cuando es llevado prisionero el papa, en ese momento por general Beltier, poco tiempo después de eso vienen las señales que mencionó el profesor Delgado, la caída de las estrellas en 1833 y también el oscurecimiento del sol y la luna. O sea que ocurrieron tiempo después. ¿Por qué ocurre tiempo después? Porque es en ese tiempo que había un grupo de personas en diferentes partes del mundo estudiando el libro de Daniel y viendo acerca de cómo se iban a cumplir ciertos eventos que estaban allí y que no eran entendidos y que ciertamente no podían ser entendidos hasta después de 1798 porque no iban a entender qué significaban. Así que cuando esta gente está estudiando en Chile, en Europa, en Estados Unidos, en otras partes, acerca de estos eventos de Daniel, encuadran y encajan perfectamente dentro de la profecía y en el periodo que estaba por cumplirse, que en el 1833 finalmente caen las estrellas, pero ¿qué ocurre también? Durante ese tiempo es que Guillermo Miller y otros están estudiando acerca de la profecía de 2300 años que estaba por completarse también, que es el comienzo del tiempo del fin también. Interesante. Adelante, Pastor Freddy. Pregunta interesante aquí, ya que avanzamos del 15 en adelante, hay una pregunta que está siempre en el tapete, los hermanos están preguntando, están buscando también dónde nutrirse acerca de ese tiempo. Y está relacionada allí en el verso 16, luego, ¿verdad?, de que habla de cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que lee entiende. Entonces, el verso 16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes.
La pregunta ¿es la hora de huir a los montes? Todavía tenemos que esperar. Tú lo puedes Ya podemos aquí. irnos, hay que ir arreglando en 5 años, en 2 años. Tienes que irte allá. Adelante. Ok. Pastor Freddy, repita la pregunta, por favor. No se preocupe. Sí, la pregunta es... Los argumentos lo tenemos, solo la pregunta. No, tranquilo. La pregunta es si es el momento de huir a los montes, si ya es el momento, se nos está pasando, o ya en 5 años, o esto nos está diciendo que debemos de irnos. Esa pregunta que la gente anda buscando para llenarse, sí, ya es el momento. Háblenos de eso. Gracias. Mire, la mayor seguridad que nosotros podemos tener para saber cuál es el curso seguro de acción que debemos seguir en un momento determinado de nuestra vida o de la historia o del cumplimiento de la profecía es entender adecuadamente el texto bíblico. No hay otra seguridad. No depende de mi esposa, ni de mi pastor, ni del presidente de la Asociación General, ni del nivel de responsabilidad o predicación profética de la conferencia. Lo único que sirve es entender el texto bíblico. Note, por ejemplo, en esa declaración de Mateo, verso 16, cuando Jesús dice lo siguiente. Verso 15, por lo tanto, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, Cristo está haciendo referencia a una profecía directa del profeta Daniel, pero luego añade, el que lea e entienda. Jesús no quiere que eso que él está diciendo ahí, es como decir, si hay algo que ustedes no van a entender muy bien, que no deje de ser esto, que no sea esto. Que sean las pestes, los terremotos, tal vez hasta un falso profeta. Pero esto no lo pierdan. Cuando nosotros leemos el pasaje paralelo de Lucas capítulo 21, que es un recurso extraordinario para entender los pasajes en los evangelios, por lo menos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, lo que son evangelios con narraciones paralelas, similares, nosotros encontramos que Lucas vierte de una manera un tanto distinta esa declaración. Miren cómo Lucas dice lo mismo que Jesús dijo, porque obvio Lucas está hablando a otro público y este público no estaba familiarizado con expresiones hebraicas enraizadas en el libro de Daniel y en una tradición profética de Israel, y de manera que le está hablando a personas en un lenguaje, le está traduciendo la declaración. En el verso 20 del capítulo 21 dice, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que la destrucción ha llegado. Entonces ya Cristo le está respondiendo la primera pregunta. ¿Cuándo va a ser destruida la ciudad? ¿Cuándo no va a quedar piedra sobre piedra? En Mateo, Mateo vierte la versión más hebrea de la declaración de Cristo. Porque Mateo está dirigido con una mentalidad judía. Ahora bien, dice, cuando ustedes vean a Jerusalén, la abominación desoladora, donde no debe estar los que están en la ciudad, váyanse. De manera que la ciudad rodeada de ejércitos es la explicación de la abominación desoladora puesta donde no debe estar. Esa es la sencilla razón. Por lo tanto, huyan hacia los montes. No quiere decir tampoco métanse en los montes en ninguna ciudad, porque históricamente los cristianos trazaron una ruta hacia la ciudad de Berea. No se establecieron en monte propiamente, sino en un pueblo, en una comunidad. Por consiguiente, lo que Jesús está diciendo es cuando ustedes vean que llegó el momento de la destrucción de Jerusalén, y esa señal no fue el año 70, sino el 66, porque cuando en el 66 los romanos se devolvieron, enigmáticamente, porque no se sabe por qué, porque ya iban a tomar la ciudad, y de pronto algo ocurre que el general dice, devuélvanse, regresemos, y los judíos persiguen a los soldados romanos, entonces, y luego aparece misteriosamente la puerta de la ciudad abierta. Los cristianos dijeron, estas son señales que nos dicen a nosotros, es el momento de salir de aquí. Por lo tanto, desde el punto de vista bíblico, ese pasaje no se aplica ahora, a las circunstancias nuestras ahora. Sin embargo, también nosotros sabemos que tenemos una señal, y vamos a seguir usando el término, para ilustrar cuál es el punto definitivo para salir de las ciudades e irnos a los montes. Y el Espíritu de Profecía es muy claro cuando dice que cuando esta nación promulga la ley dominical, es el momento hay que salir. Entonces de las grandes ciudades e irnos, incluso de los lugares más apartados, a los montes, que nos acogerán finalmente. Espero haber importante, muy buena la aclaración, Pastor Héctor, porque el detalle es el siguiente: nosotros tenemos predicadores fuera de contexto
predicando detalles. Hay uno por ahí que no voy a mencionar el nombre, pero está presentando que ya quedan 7 años y el objetivo de este programa cada domingo en la mente del pastor Díaz y un servidor es producir una educación especialmente en estos temas de eventos finales para poder ayudar a la hermandad y a los amigos también a entender los tiempos, Y qué bueno que usted hizo el énfasis de que el texto aclara los detalles, que Jesús está diciendo especialmente en ese detalle, tengan cuidado, esto debe ser entendido, porque puede ser malentendido, porque ya gente quiere comenzar a provocar algún detalle que no está todavía en el momento. Pastor Canal, ¿iba a abundar algo? Sí, no, solamente reafirmar lo que dijo el pastor Delgado, y es que nosotros tenemos la palabra nos da unas indicaciones y luego el espíritu de profecía confirma en el término de la aplicación para el tiempo final, cuándo es el momento que debemos salir. Ella lo dice bien claro, cuando se promulgue la ley dominical, es el momento para salir de las grandes ciudades y empezar a pensar y comenzar a pensar en salir de las pequeñas también. O sea, no ha llegado ese momento. Claro, tú dices que, y es cierto, hay mucha gente que andan alarmando, ¿no? Que la ley dominical, que si la van a firmar, que si allá, que si acá. Mire, nosotros sabemos que cuando salga una ley del Congreso de Estados Unidos, donde Estados Unidos establezca eso, hermano, ahí es el momento. Ahí es el momento para usted tomar la decisión de salir. Si usted quiere salir antes, es una decisión suya, pero no dice el Espíritu de Profecía. El consejo inspirado que Dios nos ha dado a nosotros como pueblo nos dice cuál es el momento. Siga ese consejo, ¿verdad? Si usted quiere hacerlo antes, no lo condenamos, pero no cree pánico, no cree una zozobra en la gente porque no hizo lo que usted hizo. Usted se fue al campo, otro está esperando la señal, pues está siguiendo el consejo inspirado. Así que tranquilo, deje que el momento llegue, que Dios va a proveer, así como proveyó para que el pueblo de judíos saliera en el año 66, como bien lo presentó Delgado. Dios va a proveer al final, cuando se promulgue la señal, Dios va a proveer para su pueblo. Él nunca lo va a abandonar, ha sido su promesa siempre. Cabe decir, queridos amigos, pastores, que si una persona tiene las condiciones de vivir en el campo, un lugar más apartado, pues le animamos también a hacerlo. Seguro. Sí. Y siga las directrices de Elena de White respecto a eso, a asegurarse un lugar donde pueda sustentarse, donde pueda, en común acuerdo con la familia, hacerlo y no apresurarse a tomar decisiones que pueden luego traerle un poco estropeado de regreso para atrás, y ahí sí estuvo. Eso es así. Y eso no implica que usted va a rechazar o a juzgar o a castigar o a señalar al hermano que no está haciendo eso que usted está planteando. Bien, hermanos, estamos estudiando los eventos finales en este programa de Costa a Costa junto al pastor Freddy Sánchez, hablando de eventos finales a la luz de Mateo 24. Hoy, con los invitados especiales desde New York, el pastor Héctor Delgado, y desde la Antilian University, de la Universidad de las Antillas en Puerto Rico, al doctor Pedro Canales con nosotros. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, déjela en los comentarios, compártala, dele like, póngale corazoncito y déjenos cualquier pregunta que usted tenga, póngala acá, de tal manera que podamos nosotros leerla y compartirla acá con los especialistas. Yo quisiera, volviendo al texto, que me ampliaran un poquito más el texto 33, del verso 33 del capítulo 24. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Yo recuerdo que cuando yo era chamaquito allá en Santiago, hablaban de la generación y que esta generación y que Cristo viene de la generación y que el año 2000 para el campo interamericano de Puerto Rico, yo era conquistador todavía, Freddy, no quiero decir que ustedes son viejos ni nada por el estilo, pero yo recuerdo que me decían y que esta generación y que esta generación, tanto así que hablaban de que en el cielo que uno no se va a casar y mi mayor preocupación era no poder casarte. Va a venir y yo no voy a casar, compadre. Entonces
que me amplíen un poco más eso, de que no pasará sin que todo esto acontezca y que esta generación no va a pasar sin que todo... Amplíenme un poco más esto, Pastor Delgado y Pastor Canales. Bueno, miren, me voy a mover en dos direcciones. Me voy a mover en dos direcciones al ver ese pasaje. Esa declaración debemos tomarla en cuenta con relación a la destrucción de Jerusalén o con relación a la segunda venida. Es una pregunta válida. Realmente está un poco distante de las declaraciones de Cristo que asocian una serie de eventos con la destrucción de Jerusalén. Si hemos de ver esta generación que no ha de pasar hasta que eso no se cumpla en conexión con la destrucción de Jerusalén, entonces debemos ver esos versículos como un paréntesis dentro de la narración de Cristo que retoma el tema de la destrucción de Jerusalén. Así, la palabra esta generación o generación tendría el mismo sentido que tiene en las otras partes del Evangelio de Mateo, como en el capítulo 11 y otros capítulos donde Mateo usa el término de esta generación y donde Cristo hace declaraciones similares. Y siempre son declaraciones que afectan negativamente a quienes están escuchando y no están a tono con la palabra de Dios. Si ese es el sentido, entonces Mateo utiliza de manera generalizada y con el mismo sentido el término generación en todo su evangelio. Ahora bien, pero si no es un paréntesis, que habría que probarlo naturalmente, porque no puede ser un invento para yo introducir un paréntesis donde quizás el texto no lo está poniendo. Pero asumiendo que podría ser un paréntesis, encaja perfecto. Pero hay otra forma en la que si lo vemos mirando hacia el futuro, el tiempo del fin, entonces yo pienso que también encaja perfectamente y yo siento que no hace alteración al texto. Solo una propuesta, ¿eh? El término generación se utiliza en el Antiguo Testamento como palabra equivalente en hebreo para hacer referencia a la generación de unos 40 años. Pero también a toda la generación, a todo el tiempo de vida de un pueblo. También a generación de generaciones, como un tiempo extendido enorme, y también como una clase de personas, como un tipo de persona. Entonces, si tomamos ese sentido de una clase de persona, estamos hablando de que Cristo está diciendo, esta clase de persona que ha de ver las señales cósmicas que yo acabo de describir, previo a mi segunda venida, una vez surja, ya no desaparece hasta que yo venga. Esa es otra forma de ver. Y está en armonía con definiciones bíblicas del término. Si ese es el caso, entonces Mateo aquí hace un uso diferente a todos los demás. Cuando tú comparas con Lucas, te das cuenta que Lucas mantiene el orden de la declaración precisamente después de los eventos del tiempo del fin. Por consiguiente, si esa es la idea, y no hay que ser dogmático en eso, entonces la frase, esta generación está haciendo referencia a esta clase de personas. ¿Quiénes serían? Los que ven las señales del tiempo del fin, oscurecimiento del sol, caída de las estrellas, y ustedes saben ya quiénes son. Es el pueblo escogido de Dios para el tiempo del fin. Esa clase de personas ya no desaparece, existió, está existiendo y estará ahí con un mensaje distintivo que llama la atención del mundo hacia los eventos preparatorios para la venida de Cristo y no va a desaparecer, sino que se va a ir hacia el cielo cuando Jesús venga. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Freddy, antes de que el pastor Freddy entre en cuestión, hay una pregunta que colocan acá y me gusta darle participación porque ese es el objetivo de hacerlo en vivo, si no lo grabáramos y no saliera ningún tipo de problema. Pero la idea de hacerlo en vivo es que podamos interactuar con la gente que está conectada. Y hay una persona acá que se llama Ananías Suárez. De hecho, dice, no conozco al pastor, pero dice el de amarillo. Me imagino que es refiriéndose al doctor Canales que está al pollito. Que está con suéter de las Águilas Ibaeñas. Así que, pero él pregunta lo siguiente acá y dice, pastores, según lo que dicen ustedes, ¿es lo mismo huir que salir? Pregunta él. Porque tengo entendido que salir es planeado y huir es de inmediato. ¿Dónde viviré así? ¿Y dónde viviré? ¿Y de qué? Así que no hay un plan. Gracias. Él está planteando esta pregunta. Huir, salir, planeado, correr, porque viene la guerra. Entonces, y me imagino que todo está explicado de acuerdo al contexto de la guerra y todo eso, pero vamos a responderle a esta persona que nos deja su comentario, así que pueden dejar sus preguntas acá, porque Seguro. estamos en vivo y estamos interactuando.
Adelante, pastor. Seguro. Él dijo aquí, al pastor de amarillo. Está bien, al amarillito. Antes de contestar a eso, quiero solamente hacer un comentario breve a lo que dijo el pastor Delgado, y es que ese pasaje de Mateo 24:34 siempre ha sido un pasaje bastante difícil de interpretar, y los estudiosos de la Biblia no se han puesto de acuerdo, ¿verdad? La interpretación del pastor es una muy válida, pero la realidad es que aún los eruditos adventistas, algunos piensan que se está refiriendo a la generación del tiempo de Cristo, que iba a ver la destrucción de Jerusalén, pero también lo podríamos aplicar, como dice, ¿verdad?, en una manera escatológica. Bueno, yendo a lo que preguntó el hermano, ciertamente no es lo mismo huir que salir, porque tú puedes salir huyendo de tu casa porque hay un individuo que te está corriendo o un ladrón y tú sales huyendo. Eso es una manera de salir. Otra forma de salir de tu casa es que tú decidas ir al supermercado y quieres ir a comprar algo y te preparas y te organizas y todo. Si sales huyendo, probablemente dejes la cartera, pero si vas planificado, vas a llevar todo lo que necesitas. En ese contexto, y fue lo que dijo el profesor y el pastor Delgado hace un momento, cuando el que tenga los medios, cuando uno se va a mudar a las ciudades, porque entiendo que en ese contexto es que él está diciendo si debemos salir corriendo, Elena de White nos dio una señal. Y la Biblia nos da una señal. ¿Cuándo debemos salir nosotros de las ciudades grandes? Y dicho sea de paso, hay personas que no van a salir de las ciudades grandes, porque usted no va a pretender que un viejito de 85 años que tenga sus problemas de salud y todo se vaya al campo a sembrar yuca o malanga, porque él está allá, que él lo que necesita es estar cerca de un hospital para que le dé salud. O sea, hay que ver unas realidades también. Cuando uno va a salir de las ciudades, tampoco es para evitar la persecución, porque alguna gente también pensaban que no, vámonos al monte para que no nos persigan, pero hoy en día, con los satélites que hay, que un satélite de allá puede leer una moneda de 10 centavos y decirte hasta el año que tiene, así que no importa dónde tú te metas, te van a encontrar. El punto no es ese, digo, te van a encontrar si Dios no te protege, sabemos que Dios va a ser nuestro escudo. Así que el asunto de prepararnos es importante. Pero el punto que estábamos planteando ahorita es que uno no debe crear esa histeria que a veces se crea, y se ha creado en diferentes etapas de la iglesia. Yo recuerdo cuando yo comencé mi ministerio hace ya más de 35 años, yo estaba queriendo comprar una finca, y en la iglesia que yo estaba pastoreando había un viejito que ya estaba que no podía caminar y me dijo: pastor, yo escuché que usted va a comprar una finca. Y él me quiso vender la finca de él. Entonces, cuando yo le digo qué pasó, me dice: no, es que yo en una ocasión hablaron de que había que mudarse al campo y él compró eso, pero dice: ya yo estoy viejo y ya yo no puedo ni caminar, así que yo quiero vender eso. Y el viejito se murió y yo no le compré la finca al final, pero lo que quiero decir es que en algunos momentos de la historia se han creado esas euforias y la gente se ha ido, como dijo el pastor Delgado hace un rato, apresurado. La gente sale, toma unas decisiones a veces sin medir y sin calcular bien las cosas, y luego se dan cuenta que eso no era el plan de Dios en ese momento. Por eso usted tiene que tomar el tiempo para orar, lea bien el espíritu de profecía. Ahí hay consejos muy adecuados y muy correctos. Sea balanceado, porque nosotros tenemos que ser un pueblo balanceado para que cuando vayamos a salir sepamos lo que vamos a hacer. Ahí hay muchas cosas que ella menciona. Hay que salir de las deudas, hay que uno estar claro, ¿verdad?, en cuanto a los asuntos financieros, la mayordomía, porque si usted quiere salir para el campo, lo primero que usted tiene que tener es la plata para eso. Así que desde ya usted puede irse preparando. Llegó la ley dominical, usted tiene el dinero, ok, ya tengo para comprar. Pero si llega la ley dominical y usted no tiene dinero para comprar, ¿qué va a hacer? Usted no va a poder. O sea, hay que hacer planificación desde ahora. Claro que sí. Pastor Díaz, ¿iba a decir algún detalle ahí? No, te iba a mencionar acá que las personas, las redes se están motivando, encendiendo, la gente interactúa y eso está muy bonito porque esa es la idea, ¿verdad? Interactuar con las personas. Seguro. Brenda coloca un comentario allí acerca de lo de huir a las ciudades y todo eso. Pero aquí hay dos preguntas sencillitas, bien simples, y yo creo que se pueden responder rapidito para que, yo sé que tienes allí, Pastor Freddy, un comentario. Dice acá a Yusmeri Fernández, dice aquí: Mateo 24 se refiere a los dolores de parto o el comienzo del pequeño tiempo de angustia. O sea, si los dolores de parto son el tiempo de angustia. Lidia Espinal entonces pregunta del chip que van a poner con la vacuna del COVID-19. Y esto está con esto de la marca y las cosas, ¿no? Sí, Así que no quiero dejar, aunque parezcan sencillas
o don Enrique. Hay que aclararla. Quiero colocarla. Aquí Pastor Héctor dice, Mateo 24 se refiere a los dolores de parto al pequeño del tiempo, al comienzo del pequeño tiempo de angustia. Pastor Héctor pregunta directamente aquí. Así que por favor, así rapidito para que el doctor Freddy va a entrar ahí, pues estamos llegando ya a la parte final de este conversatorio sobre eventos finales. Hacemos bien en recordar que Jesús está respondiendo 3 preguntas. Nunca olvidemos cuál es el punto de partida de un discurso. Jesús está respondiendo 3 preguntas. ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Cuál será la señal del fin del mundo y la señal de tu venida? Finalmente, Cristo utilizó la misma palabra, señal, en singular, igual como los discípulos la utilizaron, y se la atribuyó a él mismo viniendo por segunda vez. De manera que esa señal que ellos buscaban, Cristo dijo, soy yo viniendo. Solo que ese día ya es muy tarde para cambios. El que no está preparado, como él dijo que debía estarlo para ese día, ya no tiene tiempo para prepararse. Mateo 24 cubre un escenario mucho más amplio que los dolores de parto del tiempo de angustia previo al tiempo del fin. Podríamos decir que incluye elementos que formarán parte del tiempo de angustia previo. Pero Mateo 24 responde a una pregunta que abarca un escenario desde los días apostólicos o previo o posapostólico y hasta el fin del mundo mismo. Gracias. Vamos entonces moviéndonos, Pastor Díaz. Ya estamos llegando a la parte final y hemos querido dejar Déjame que el canal me le diga lo del chip. Sí, ok. Sí, quedó pendiente. Sí, bueno, quedó pendiente lo del chip. Sí, queremos aclarar que sí ha hablado mucho del chip y de las marcas y eso. Miren, nada de eso tiene que ver necesariamente con lo que tiene que ver con la señal de la marca de la bestia. Ustedes saben que nosotros hemos establecido bien con la palabra y bien claro que la señal tiene que ver con la obediencia. ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién usted va a decidir servir al final del tiempo? Si voy a servir a Dios y voy a guardar sus mandamientos, o voy a decidir seguir a la mayoría que va a adorar en el domingo. Esa es la marca verdadera que nosotros vamos a tener y que va a ser puesta en la frente o en la mano, es porque o usted lo va a hacer conscientemente o lo va a hacer porque le conviene. Puede ser que le pongan un chip a usted y a lo mejor a mí me pongan uno para chequear mi medicina y todas esas cosas, pero esa no es necesariamente la señal. Que lo puedan utilizar, no sé, pero para comprar o vender, porque a lo mejor con eso usted compra. Pero la verdadera señal es si usted va a obedecer a Dios en su día o si usted no lo va a obedecer. Y eso es lo que nos va a distinguir. Acuérdense que al final van a haber 2 pueblos, el pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios. Y eso lo va a determinar mi obediencia a sus mandamientos y a su ley. Y un detalle ahí puntualizando, en la frente, en la mente, porque usted decide lo que va a hacer y con las manos actúa, o sea, hace la acción. Su vida está determinando qué usted está haciendo, qué tipo de marca usted se está poniendo, qué usted está haciendo en la parte operativa de su vida, hacia dónde está dirigiéndose. Un detalle importante aquí, subiendo ya a Mateo capítulo verso 37, donde habla que si estamos en los días de Noé, porque está la gente también casando, y dice, bueno, y la gente, si hay mucha boda, entonces ya llegamos a los días de Noé, finalmente estamos en los días de Noé. Y entonces introducir también el tema de la hora de la venida. Es decir, finalmente podemos decir que hay una hora, se puede deducir una hora, si en verdad sacamos los cálculos bien de cada profecía, da una fecha exacta o aproximada, ¿qué da? Pastor Delgado y luego el Pastor Canales también pueden hablar. El capítulo 24 de Mateo, que es objeto de estudio esta tarde de nuestra parte, es muy claro cuando dice que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y el Espíritu de Profecía ha dicho muy claro que el día de la venida del Señor Jesús es una de las cosas que pertenecen a los misterios no revelados para los seres humanos. No revelados. Ahí yo voy a abrir un paréntesis. Alguien un día me contestó, sí, pero ella dice en el conflicto de los siglos que ella escucha el día y la hora en el que el Señor viene. Yo le dije, entonces, dime cuál fue el día que ella dijo. Oh, no, ella no lo dice. Entonces no se sabe. Sigue sin saberse cuál es el día y la hora. Ella lo escuchó, pero no escribió cuándo es. Por lo tanto, no podemos acusarle de haber contrariado al Señor Jesús. En ese contexto, Dios le dirá a su pueblo, yo vengo a recogerlo tal día, para decirlo así de manera normal. Pero no sabemos tampoco hasta ese momento cuándo será. Por consiguiente, el día y la hora
Nadie lo sabe, ni aún los ángeles. Quienes se están poniendo una fecha están tomando un camino escabroso que no conduce a ningún lugar. El Espíritu lo dice muy claro, ningún mensaje para el pueblo de Dios en este tiempo está asociado a un periodo de tiempo. Ya no más tiempo asociado a la segunda venida de Jesús. Eso fue un momento de prueba para el pueblo que fue utilizado por Dios ahí y que fue liquidado por Dios ahí mismo. De aquí en adelante, nuestra parte es estar preparado por dos razones. Si me muero y no veo venir a Jesús y no estoy preparado, perdí. Si estoy preparado, será un cerrar y abrir de ojos. Así es. Si estoy preparado y no muero y Jesús viene, gané. Y si Jesús viene y no estoy preparado, de igualmente perdí. Por consiguiente, el punto focal es la preparación. Velad, orad, predica el evangelio y está preparado. Esa es nuestra parte. No es hurgar en las cosas recónditas, secretas de Dios, que no es verdad que se la va a dar a ningún pastor por más que le dé vuelta a la Biblia de arriba abajo. Esa no es verdad. Eso no va a ocurrir. Eso es correcto. Y hemos tenido muchos que han estado fijando fechas, pero si siguiéramos lo que dice el texto bíblico, Jesús no lo dejó revelado. Solamente vamos a saber el día y la hora después de las plagas, cuando ya Cristo esté viniendo la nube blanca, que se le va a revelar al pueblo de Dios y lo vamos a escuchar, pero eso es ya después que ya Jesús ya está viniendo. Ese es en el momento que vamos a saber. En el momento. Mientras tanto, sí, eso es ya él de camino para acá, pero ya en ese momento no hay vuelta atrás. Ya el que está sucio, el que está limpio, no hay break para más. Ahora, Freddy mencionó que habían casamientos. Yo quería decirle que con el COVID se suspendieron todas las bodas, Freddy. Por ahora no hay bodas. pero yendo al texto. Se fue abajo el día de... Se fue. Sí. Se retrasó. Pero la realidad es que la realidad es que el texto nos está diciendo es que lo que Jesús nos está diciendo es que la gente va a estar viviendo su vida normalmente. Mucha gente se le ha estado hablando, se le ha estado predicando y no van a escuchar, no van a aceptar, y la venida del Hijo del Hombre va a venir y los va a tomar haciendo sus cosas como de costumbre, como si no fuera a venir, o como si fuera a tardar una eternidad, o como si nunca fuera a venir. O sea que el momento cuando Cristo venga va a haber gente que va a estar haciendo sus cosas, y eso ahí nos presenta a nosotros una realidad que va a ser lo que nosotros estamos viviendo. Por eso tenemos que estar preparados cada día. La venida del Hijo del Hombre será como los días en los que fue el tiempo de Noé. ¿Cómo estaba la gente de Noé? Noé estuvo predicando 120 años, Cristo viene, viene el diluvio, la gente burlándose, diciendo no viene nada. Aún después que Noé vienen los animales, cierra el arca, después que esos animales llegan, cierra el arca, pasan 7 días, aún comienzan a caer los primeros chubascos y yo estoy seguro que la gente todavía no estaba seguro que iba a caer. Así que lo mismo va a ocurrir al tiempo final. La gente se le está amonestando y como dijo el pastor Héctor, si yo acepto a Cristo voy a ganar. Si no lo acepto, pues voy a perder. Así que la invitación es aceptarlo. Me gustaría añadir que comer, beber, casarse y darse en casamiento apuntan a las actividades humanas en las cuales los seres humanos están envueltos. De manera que aquel día vendrá y encontrará a los seres humanos envueltos en las eventualidades normales de la vida. Dios ausente de ellos. Por lo tanto, así es. Esa es la razón del dicho y de la preocupación de Cristo. Ese día no puede encontrarlo usted envuelto en las eventualidades normales de la vida, sino preparados. Así es. Así. Pastor Díaz, comentarios finales ya aterrizando, cerrando esta primera. Tengo una presentación en unos minutos ya. Y la verdad es que este conversatorio, el tiempo se nos ha pasado y se nos ha pasado sin darnos cuenta. Son temas muy interesantes. Todavía hay gente escribiendo todavía acá. Imagínense. Para la próxima. Pero el domingo que viene, en nuestro Costa a Costa, este es un programa de costa a costa, de la costa este a la costa del Pacífico, estaremos nosotros trabajando otra vez a las 2 de la tarde, horario Pacífico, 5 de la tarde, horario del Este, con otros especialistas en interpretación profética, y vamos a estar otra vez hablando sobre eventos finales. En mi distrito, yo tengo una campaña esta semana en horario de Phoenix, 6 de la tarde, horario Pacífico, con el pastor Rondón. Estará con nosotros todas las noches esta semana hablando acerca de el día grande viene. Pero
otro toque de queda como este el próximo domingo será. Así que muchas gracias, hermanos. A la luz de Mateo 24, hemos visto que Mateo 24 está escrito respondiendo 3 preguntas clave. ¿Cuándo iba a ser la destrucción de Jerusalén? ¿Cuándo iba a ser la venida de Cristo? Y qué señales habría de tu venida y cuándo sería el tiempo del fin. Esas 3 preguntas, de acuerdo a cómo vimos el contexto en que es escrito Mateo 24, y Cristo entonces responde eso. Así que, mi gente, ha sido un placer estar con ustedes. Lamento que se están quedando muchos comentarios, Freddy, aquí, y se están quedando algunas preguntas que será ya para después. Pero gracias por conectarse con nosotros. Gracias por recibir la señal en el día de hoy. 30 segundos para el pastor Héctor Delgado y luego 30 segundos para el pastor Canales. Los 30 segundos del pastor Héctor. Héctor, hay 2 públicos que nos están mirando ahora mismo. Son los hermanos de iglesia que están conectados y hay también amigos que están en las redes sociales mirándonos, porque posiblemente alguien le compartió y vio el link y comenzó a mirar esto. El mensaje de Héctor para los hermanos de la iglesia en 30 segundos con relación a este tema de eventos finales. ¿Qué tú le dirías a ellos hoy en día, tú como pastor, como amigo, como hermano, que conoce lo que está sucediendo y quiere compartirlo con ellos? Que evalúen todos los temas y todas las enseñanzas religiosas y espirituales de manera crítica. Que no tomen a la ligera ninguna información ni interpretación profética. Algunas cosas hay que tomarlas con pinzas porque no todo lo que está ahí es contenido verdadero. Habrán cosas útiles, algunas que serán verdad, otras media verdad, otras estarán mentiras combinadas con verdades. Utilicen un juicio crítico para evaluar las cosas. Y recuerden algo, Jesús estuvo preocupado por los engaños, porque son reales y van a afectar a muchos. Y tercero, recuerden que Jesús le pidió a cada uno de nosotros, que es nuestra parte vital, lo que nos garantiza el triunfo, orar, velar, estar preparados y esperar al Señor Jesús venir en gloria aquel día. Amén, amén. Pastor Canales, sus 30 segundos para los amigos, esos que están escuchando, que están sucediendo cosas entre las religiones, entre los falsos profetas, los falsos maestros, pero no saben a dónde ir, qué hacer. ¿Qué le diría a usted ahí en 30 segundos? Bueno, en menos de 30 segundos, lo primero es que hay que tomarse y aferrarse a la palabra de Dios. No hay otro libro que nos pueda dar una mejor dirección. Y como dijo el profesor Delgado, tomemos las cosas y miremoslas analíticamente, críticamente, con mucha oración. No sabemos qué usted anda buscando, pero yo quiero decirle que la única solución es Jesús. Amén. Y nosotros como Iglesia Adventista le abrimos los brazos para que usted pueda allí conocer la verdad, porque nosotros en la Iglesia Adventista nos basamos en la palabra de Dios y nosotros les invitamos a buscar las verdades que están allí contenidas en la palabra de Dios, las profecías que allí se presentan, usted las va a poder ver claramente. Yo te invito a que visites una iglesia adventista que quede cerca de ti, con un amigo que te ha invitado, con un amigo que te ha convidado para que tú puedas allí comenzar a adentrarte en este mundo de la escritura, conociendo y profundizando en las verdades que se encuentran en la palabra de Dios. No escuche cuentos que te digan por ahí o profecías que te digan por ahí. Mírala a la luz de las escrituras y allí vas a encontrar la verdad que necesita tu vida. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Buenos días. Comentarios finales, con usted cerramos. Listo. Mi gente, el próximo domingo, cita de costa a costa, 2 de la tarde, hora Pacífico, 5 de la tarde, hora del Este, toque de queda. Mañana, 5 de la mañana. Esto es un reto que nos hemos propuesto el pastor Freddy Sánchez y un servidor. Freddy Sánchez tiene 2 retos conmigo. Número 1, hacerme bajar unas libras. No le voy a decir cuánto. Hacerme bajar unas libras y levantarme a las 5 de la mañana, horario del Pacífico. Porque, y 8 de la mañana, horario del Este. O 8 de la mañana, horario del Este, porque queremos estudiar la lección de este trimestre que está muy buena. Yo que te hubiera puesto a las 9 para que te diera una horita más de sueño. Yo quería eso, pero para él es muy tarde. Él quería a las 7. No, pero él quería un amanecer con Cristo. No, son las 3. Fui a las 7 y lo último que pude fue a las 8 de la mañana. Así que 8 de la mañana de él son 5 de la mañana para mí. Vamos a estudiar la lección de escuela sabática con ustedes. Esto es un reto personal que nos hemos propuesto nosotros de lunes a viernes. Y entonces los domingos a las 2 de la tarde con este programa especial Toque de Queda,
de costa a costa. Así que vamos a orar, Freddy, vamos a orar porque ya son las 3:33 para mí y ya nos hemos alargado. Héctor también tiene que irse. Así que adelante, doctor Freddy. Oramos. Señor, gracias te damos, gracias por tu bendición, gracias por la presencia de el pastor Héctor Delgado desde Nueva York y el doctor también Pedro Canales desde Puerto Rico. Gracias por la tecnología, gracias por la provisión que ellos han hecho, por los comentarios, por la orientación. Este programa, Señor, al final quiere darte solamente la honra y la gloria a ti a través de la educación de nuestra hermandad, de nuestros amigos que se están conectando. Queremos, Señor, seguir profundizando en tu palabra, seguir llevándonos de un así dice Jehová, de un así dice la Biblia. Así que bendice cada oyente, cada amigo, cada hogar que ha recibido esta hora y media de transmisión. Sigue bendiciendo al pastor Canal y al pastor Delgado y al pastor Díaz y a un servidor, y que el próximo domingo podamos estar en este conversando de eventos finales con dos invitados más, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios me le bendiga. Gracias a todos. Dios le bendiga. Bendiciones. Muchas gracias, Héctor. Gracias, doctor. Gracias, pastor Delgado. Bendiciones. Un abrazo. Bye, bye. Bendiciones. Un abrazo grande. Ok. Listo. Ya la transmisión entonces ya se fue. Se fue. Aaron, vamos a ver cuando cierre esto. Bueno, mi gente, nos vemos. Dios los bendiga. Ya la transmisión. Un abrazo ahí, Canales. Tranquilo, bendición allí. Hasta luego. Bye, bye.